buenas novedades. En principio, la facultad dictó una norma que nos permite, nada, evaluar a los alumnos a partir de estos procedimientos. La norma es reciente, con lo cual nos vamos a sentar con David y en realidad nos vamos a sentar por acá, pero para evaluar lo que hicieron, como ya habíamos dicho, y ver la forma de concluir la evaluación eh, para tener todos la mejor, el mejor recuerdo de estas clases. Eh, Nada, seguramente la próxima vez que nos veamos, o tal vez mismo el martes cuando se vean con David, ya vamos a tener más claro eh, cómo podemos tomar lo que ya hicimos para tener alguna nota más, seguramente alguna forma de chequear en términos visuales. Pero no, déjenme verlo con David, porque vamos a ver todos los trabajos que hicieron, cómo quedaron plasmados los trabajos que hicieron, para que nos quede también a todos la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, para que la universidad mañana no nos cuestione nuestro procedimiento. Sí, David, siempre tenemos alrededor de 24 y nosotros teníamos 36 inscriptos. No, nosotros Esto, tenemos 37 inscriptos, de los ajá, cuales 30 se presentaron efectivamente, de los al cuales quedaron parcial, 28. ajá, ajá. Esos son los números. Y los 7 son los que tenemos que recuperar. Exacto. En base a esta nueva reglamentación, viste que hoy hablamos de que Le por ahí les vamos a mandamos dar mails, los un invitamos a que tiempo más. vuelvan. Si conocen a alguno Perfecto. de ustedes, chicos, que dejó por este sistema y demás, que se comunique con nosotros, que vamos a intentar buscar un mecanismo para ellos también. De hecho, ¿Eh? la resolución nos habilita Claro. en el mes de junio para, digamos, tratar de recuperar a los muchachos que perdimos en el camino por este procedimiento. Eh, bueno, siendo 24 y no se mueve la aguja, y siendo las 17:13, podemos arrancar. La semana pasada vimos Mercosur orgánico, el sistema orgánico del Mercosur. Y ahí hablábamos fundamentalmente protocolo de Europreto. El protocolo Europreto establece el sistema organizativo, como nosotros habíamos dicho también la semana pasada. Es un sistema de organización bastante light, para decirlo de alguna manera. Es exclusivamente intergubernamental. No existe, o no existió, por lo menos en los inicios, ninguna vocación de generar ningún órgano que mirara por sobre los intereses de los estados. Acá son los 4 estados originarios, hoy 5 con Venezuela suspendido, 4 estados que miran sus intereses. Cuando se sientan en una mesa de negociación, miran sus intereses. Esto tiene mucho que ver porque, por supuesto, en cada negociación está presente el interés nacional, para decirlo en alguna, entre comillas, del Estado, que es defendido por una representación de sus órganos. Hubo, creo que lo decíamos también la semana pasada, hubo un par de intentos de generar algún tipo de interés comunitario, para decirlo de alguna manera, un interés común de algún órgano que tuviera esta vocación comunitaria, como advertimos en el marco de la Unión Europea, a algún órgano que tenga la misión de mirar por sobre el interés de los estados. Acá en el Mercosur hubo 2 intentos. El primer intento fue la de jerarquizar en alguna medida la Secretaría Administrativa del Mercosur, sacándole lo de administrativa y dándole alguna jerarquía y algún valor al trabajo de la Secretaría. Este fue el primer intento que naufragó
a los pocos años. El segundo intento fue el de la creación del presidente, no me acuerdo si era presidente o secretario, de la Comisión de Representantes Permanentes. Se crea una comisión de representantes permanentes y se pone por sobre esta comisión de representantes permanentes, que son representantes de los estados, se pone a un presidente, no me acuerdo exactamente la denominación, creo que era el secretario o presidente de esta comisión de representantes permanentes, que se intentó poner una persona con antecedentes políticos importantes. De hecho, el primer presidente de la Comisión de Representantes Permanentes fue Duhalde, que dejaba la presidencia de la República Argentina en el 2003. Fue el primer presidente de esta Comisión de Representantes Permanentes. Lo cierto es que después de, creo que fueron 4 años de Duhalde, luego de los 4 años de Duhalde se reiteró por otro argentino, cuando todos esperábamos la decisión o la designación de un brasileño, se reiteró por un argentino que fue Carlos Chacho Álvarez, vicepresidente de la Rúa 99-2001. También con la idea de alguien con una impronta política importante que tuviera esa vocación de mirar por sobre el hombro, por sobre los intereses de los estados. De hecho, como decíamos, en una época en la que Lula tuvo la presidencia pro tempore del Mercosur, uno de esos 6 meses, de ahí no me acuerdo si 2003, 2004, Lula recorría Europa con Duhalde al lado, diciendo: yo soy el presidente pro tempore, pero él es el que representa a Mercosur, porque era el que representaba los intereses de todos los participantes. Lo cierto es que, no me acuerdo, no sé si David lo tiene presente, pero yo hoy por hoy no conozco el nombre del presidente de la Comisión de Representantes Permanentes porque ha perdido relevancia. Los estados recuperaron para sí, ni idea, ¿no, David? No, ni idea. Los estados recuperan, no solo recuperan, sino valorizan cada una de sus representaciones exclusivas y no conceden ningún tipo de relevancia a aquellos organismos que tuvieran otra vocación más por sobre los intereses de los estados. Como decimos, los intereses de los estados generan fuerzas centrífugas, esto es, fuerzas hacia afuera de la integración, donde cada uno defiende sus intereses. La idea de un órgano que tenga supranacionalidad, como se dice en alguna medida, es esto de que haya alguien que tenga fuerza centrípeta, es decir, gira hacia adentro, hacia la integración y en alguna medida fuerza a los estados a, digamos, balancear por lo menos esta vocación centrífuga que tienen los estados con la defensa de sus intereses nacionales. Lo cierto es que este sistema de organización del Mercosur tuvo alguna modificación, como decimos, tuvo alguna modificación a partir del año 2003. La distinta configuración ideológica, si se quiere, de los participantes, de los más importantes participantes en el Mercosur, fundamentalmente Lula Silva en Brasil, Kirchner en la Argentina, hizo que algún autor, como decíamos en la Argentina, hablara de transformar aquel Mercosur fenicio, que había sido el Mercosur neoliberal de 1991, a un Mercosur más político, a un Mercosur griego, como en los términos que lo planteaba este autor, un Mercosur griego a partir del 2003, donde tuvieran más relevancia las cuestiones políticas, si se quiere, más que las económicas, o digamos, en paralelo a las económicas. Lo cierto es que desde mi punto de vista tuvieron más relevancia las cuestiones políticas que las cuestiones económicas. Hubo serias dificultades, y eso también lo decíamos, creo que lo decíamos no en la clase anterior, sino en la otra, donde hablábamos de que la ideología de los líderes en esta etapa del 2003 en adelante,
era una idea política que tenía mucho que ver con el electorado interno. Al tener mucho que ver con el electorado interno, era muy proteccionista y muy anti-integración, para decirlo de alguna manera. Por supuesto que en paralelo había toda una vocación latinoamericanista y toda una impronta del discurso en términos de lo latinoamericano, lo Mercosur y demás, pero esto tenía más que ver con la cosa política, con lo que fue después, se constituyó UNASUR, con toda esta cuestión política, más que en última instancia de integración económica concreta. En este periodo 2003 es que se produce, bueno, el planteo del presidente de la Comisión de Representantes Permanentes y la transformación ya a partir del 2007 de lo que fue el Parlamento, perdón, la Comisión Parlamentaria Conjunta en Parlamento del Mercosur. Lo cierto es que esta, como decimos, fue una transformación más que nada en términos de, digamos, de los papeles o de las designaciones, de las denominaciones, pero en última instancia la característica concreta del Parlamento del Mercosur no es muy distante de lo que fue la Comisión Parlamentaria Conjunta, porque sigue siendo un órgano consultivo, sigue siendo un órgano que no decide, no es de los órganos decisores, y en última instancia, ahora, últimamente, se ha vuelto atrás con este asunto, mucho más, porque, por supuesto, la constitución, la transformación de la Comisión Parlamentaria Conjunta en Parlamento del Mercosur significaba la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. Como decíamos en algún momento también, en el 2015 nosotros votamos, en 2015, sí, en 2015 votamos parlamentarios del Mercosur. Lo cierto es que estos parlamentarios luego nunca fueron elegidos nuevamente, ni reelegidos, con lo cual esta cuestión, incluso la situación concreta del Parlamento, es una situación muy endeble, a partir incluso de una definición política que tomó Brasil fundamentalmente, con Bolsonaro ya en el gobierno, de decir, señores, acá no hay voto directo para elección de parlamentarios. Esto está fundamentalmente, como decíamos, esto está lo que estoy planteando ahora, o sea, las modificaciones orgánicas del Mercosur están en ese documento que dice informe final que está en el campus, básicamente donde se trabajan todas estas transformaciones que se produjeron en el sistema orgánico del Mercosur después del 2003. ¿Qué más? El sistema orgánico, poco más. Tenemos que ver, como dijimos la semana pasada, de las tres cuestiones más importantes que vamos a ver en el Mercosur, vamos a ver sistema de órganos, que es lo que vimos hasta ahora, lo que vamos a ver a partir de ahora, que es sistema de normas, sistema de producción normativa y cómo esas normas entran a tomar vigor en los estados nacionales, y dijimos, como tercer párrafo del Mercosur que nos interesa ver, vamos a ver el sistema de solución de controversias. Sistema de normas. A ver, cuando vimos organizaciones internacionales, vimos que los estados, cuando crean las organizaciones internacionales, determinan cuál va a ser el efecto de las decisiones de esa organización internacional. Y le otorgan a estas decisiones cierto valor jurídico. En aquel momento dijimos, la mayor parte de las organizaciones internacionales deciden a partir de recomendaciones. Algunas organizaciones internacionales dictan normas que tienen carácter obligatorio, decisiones que tienen carácter obligatorio para los estados, mientras que algunas muy pocas organizaciones internacionales dictan normas que, además de ser obligatorias para los estados, se introducen adentro de los estados y tienen efectos en el sistema jurídico interno de los estados.
El ejemplo clásico de esta última es el reglamento, son los reglamentos de la Unión Europea. Los reglamentos de la Unión Europea tienen un efecto que se llama efecto directo, que esto es, producida la norma en Bruselas, publicada en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas. Esta norma es obligatoria, no solo para los estados, sino que es al interior de cada uno de los estados, en el acervo jurídico de cada uno de los particulares y afecta el acervo jurídico de cada uno de los particulares de los estados miembros de la Unión Europea. Este es el efecto más claro, el caso más claro de norma que tiene efecto directo, ¿no? No es el Perdón, único. Ricardo. ¿Sí? Esto sucede también en la Comunidad Andina de Naciones, ¿verdad? Upa, a ver, David, ayúdame. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Comunidad Andina de Naciones tiene reglamento? ¿También tiene efecto directo? No. Ah, Lo no. que sucede ahí, Alejandra, vos te estás confundiendo lo siguiente. Las decisiones que toma el Consejo Andino de Relaciones Exteriores, ¿te acordás? Tiene dos tipos de normas. Las que Sí. son comunitarias sí tienen ese efecto directo, pero las que son de integración no lo tienen. Ok. ¿Me seguís? O sea, El efecto directo es propio del derecho comunitario. Ok, ¿Está bien? perfecto. Entonces, Porque las comunitarias afectan a los, digamos, a la población de los estados. Al a los acervo jurídico de cada individuos, uno. a las personas jurídicas, a las personas físicas, a los estados, a los órganos o instituciones comunitarias también. Bien. A Perfecto. todos. ¿Sí? Ok, gracias. Perdón que no estoy actualizado con la Comunidad Andina de Naciones, no la tengo. El caso más claro es el reglamento, incluso dentro del marco de la Unión Europea, no todas las normas de la Unión Europea, sino solo el reglamento que es el que tiene efecto directo. Claro. Las directivas y las decisiones de la Unión Europea tampoco tienen efecto directo. No. ¿Qué es lo que se asumió en el caso del Mercosur? En el caso del Mercosur, los estados, suscribieron en el protocolo Europreto un sistema de producción normativa y de efecto de esas decisiones normativas. En primera instancia tenemos que decir que las decisiones se adoptan por consenso. Esto es lo que dice el protocolo Europreto, pero el consenso está utilizado en términos de unanimidad, más que de consenso. Porque el Estado ausente no es obligado por la decisión de la mayoría. El Estado ausente que no vota, no está aceptando el consenso arribado por los otros estados. Para la adopción de las decisiones, se requiere unanimidad. Y decíamos, el Consejo del Mercado Común adopta decisiones, el Grupo del Mercado Común adopta resoluciones y la Comisión de Comercio adopta directivas. En los tres casos, creo que son el artículo 9, 15 y 20, el texto de Europreto dice: estas decisiones, resoluciones y directivas tendrán carácter obligatorio para los estados partes. Para los estados partes. Esto por una parte. Entonces, el compromiso jurídico suscrito por un Estado a partir de su voto afirmativo, porque se requiere la unanimidad, en un órgano decisorio del Mercosur, sea Consejo del Mercado Común, Grupo del Mercado Común, Comisión de Comercio, significa la responsabilidad internacional del Estado, porque el Estado está, a partir de ese momento, comprometido con este artículo que establece que esa resolución o directiva tiene carácter obligatorio para el Estado. Ahora, ¿en qué consiste esta obligación? Ahí vamos a leer en algún momento, nos tenemos que abocar a leer un fallo, creo que es el laudo 4 del sistema de solución de controversia del Mercosur, del sistema de Brasilia. El laudo 4 dice en qué consiste esta obligación del Estado. Fundamentalmente, el Estado adopta, digamos, se obliga en dos direcciones cuando
cuando acepta y cuando vota a favor de una decisión, resolución o directiva de los órganos Mercosur. En primer lugar, se compromete a tomar las medidas que no hagan imposible la aplicación futura de esa norma. Y en segundo lugar, una norma, digamos, el primer carácter es un carácter de abstención. Se debe abstener de hacer todo lo que implique, digamos, perturbar la posibilidad de aplicación de esa norma Mercosur. Y en segundo lugar, es poner en marcha, es de carácter afirmativo la segunda obligación, poner en marcha todos los procesos necesarios para que esa obligación que hasta ese momento es del Estado tenga efectos jurídicos dentro de su propio Estado. ¿Se entiende en qué carácter, de qué significancia son las dos obligaciones? Una obligación de no hacer que esa norma no pueda ser, digamos, aplicada en su momento dentro del Estado. Y la obligación de hacer es hacer todo lo necesario para que esa norma que se produce en el Mercosur se introduzca dentro del Estado mediante algún procedimiento para que tenga efecto dentro de su comunidad. Fundamentalmente para esto el protocolo europeo tiene 3 o 4 artículos, fundamentalmente el 38, el 40, 42 del protocolo europeo establecen este tipo de cuestiones. El 42, por ejemplo, dice algo bastante básico, pero dice, cuando los estados consideren necesario que la norma Mercosur se introduzca dentro de su ordenamiento interno, los estados harán todo lo necesario para que se dicte la norma interna que haga obligatorio digamos, esta norma dentro de su ordenamiento jurídico interno. Ahora, esto que la redacción del artículo 42 es casi, ¿cómo diríamos? Cuando sea necesario se hará, en realidad siempre se hará, solo hay algunas normas Mercosur que no deben ser internalizadas dentro de los estados. Pero la generalidad, el compromiso de los estados es que todas las normas Mercosur no tienen efecto directo de ninguna manera, sino que los estados van a tomar esa norma e incorporarla a su ordenamiento interno. Ahora, ¿mediante qué procedimiento lo tienen que incorporar en su ordenamiento interno? En esto el sistema internacional no se mete, como no se mete ningún sistema internacional que en realidad tira una obligación, genera una obligación en cabeza del Estado, y es el ordenamiento jurídico del propio Estado el que va a establecer cuál es el órgano competente para el dictado de tal o cual medida. Esto es lo que se denomina principio de... opa. Bueno, lo busco. Institucional. Principio de... bueno. Donde la obligación queda en cabeza del Estado Nacional, que es el que tiene personalidad jurídica internacional para comprometerse. Ahora, cuando una vez esa norma está en el marco nacional, después es el ordenamiento constitucional, el ordenamiento jurídico interno, el que establece cuál es el mecanismo de internalización de esa norma al ordenamiento jurídico interno. De la misma manera que los ordenamientos jurídicos internos no es el mismo en todos los estados, porque hay un sistema constitucional que establece cuál es el procedimiento, aquí nos vamos a encontrar de la misma manera con un sistema constitucional o legal que establece cuál es el órgano estatal encargado de dictar la norma que haga efectivo en el ordenamiento jurídico interno aquella norma Mercosur aprobada en los órganos de decisión.
otra vez, decisiones, resoluciones o directivas. Por lo cual, lo que tenemos en principio, protocolo europeo, es, bueno, y aquí vamos al procedimiento del artículo 38. Lo que estoy mirando es el reloj, que se nos está cayendo, no, creo que llevamos más o menos, si no, lo tomamos. En el 38 del protocolo europeo establece un procedimiento que es bastante engorroso para el dictado de normas al interior de los estados. Para lo que se busca en última instancia, lo que se denomina es el efecto simultáneo, que las normas Mercosur tuvieran efecto simultáneo en cada uno de los estados. Entonces, ¿el procedimiento en qué va a consistir? Dictada la norma Mercosur en los órganos decisorios del Mercosur, los estados tienen un plazo, que no lo establece el protocolo europeo, un plazo en el cual dictar la norma interna que haga obligatorio en el ámbito interno esta norma Mercosur. Ahora, luego de dictar la norma nacional, cada estado debe notificar a la Secretaría Administrativa del Mercosur que ha dictado la norma nacional que incorpora la norma Mercosur. Ahora, la Secretaría Administrativa, cuando recibe la cuarta notificación de que se ha dictado la norma nacional que incorpora la norma Mercosur, le dicta, le remite a los estados esta fecha y le dice, dentro de 30 días, en los 4 países entra en vigor la norma Mercosur número tanto. Decisión, otra vez, decisión, resolución o directiva número tanto. ¿Se entendió el procedimiento? Más o menos. Vamos de nuevo. Dicta la norma el órgano Mercosur. Cada uno de los estados se la lleva al interior del estado. Por el procedimiento que cada uno de los estados establezca en términos constitucionales y legales, hay un órgano encargado de dictar una norma al interior del estado. Esta norma se dicta al interior del estado, pero se notifica a la Secretaría Administrativa del Mercosur. Cuando llega la cuarta notificación, 4 países, bueno, ahora 5, pero 4 países que notifican que se ha dictado la norma interna que incorpora la norma Mercosur, esto hace que 30 días después la norma Mercosur tenga efecto simultáneo en los 4 países. Esto que más allá de lo engorroso, podría ser más o menos interpretado como con alguna posibilidad de viabilidad, el problema se transformó en que los estados no dictaban esa norma, no dictan en general, o demoran mucho, para decirlo de alguna manera, demoran mucho en el dictado de la norma de incorporación de la norma Mercosur. Esto también lo decíamos el otro día con relación al Consejo de Mercado Común. Se reunían los presidentes, tenían que generar normas para que salieran en el diario al día siguiente, pero resulta que cuando después había que dictar la norma interna para incorporar esa norma Mercosur, se veía la inviabilidad de esa decisión. Entonces, ¿qué se hacía? No se dicta la norma interna para incorporar al ordenamiento jurídico interno. Ahora, si de 4 países hay uno que no la incorpora, el procedimiento del artículo 38 queda interrumpido, con lo cual no tenemos norma Mercosur con efecto directo, con efecto simultáneo en cada uno de los países. Yo hice un estudio por allá por el año 2000, más o menos, 2000 y pico, donde había 700 normas Mercosur adoptadas en el sistema de producción normativa del Mercosur, esto es 700 normas, decisiones, resoluciones y directivas, de las cuales solo 200 habían recibido el procedimiento de incorporación en los 4 estados, o sea que tenían efecto a partir de esta incorporación en los 4 estados. ¿Se entendió más o menos el procedimiento? Hay que leerlo en el artículo 38, que tiene 3 incisos, que establece cada uno de estos
pero leámoslo. Perdón, 38 no es el 40 que establece el procedimiento. Bueno, entre el 38 y el 40, no me acuerdo exactamente. Me parece que es el 40 que establece el procedimiento de incorporación a los estados nacionales. El 40, Ricardo. El 40, perdón, ahí está. Gracias, Marcelo. Que establece el procedimiento paso por paso en el cual los estados deben dictar. ¿Hacemos la suspensión, Marcelo, te parece? Perfecto. Salimos y volvemos a entrar inmediatamente. Dale.